Hoy te voy a enseñar a usar Fibonacci de una manera muy sencilla, muy rápida e incluso te voy a dejar una estrategia que yo mismo programé completamente gratis para que tú la uses, empieces a tradear más rápido en el mercado y pues el retroceso es muy sencillo y vamos a ello. Pues nos vamos a TradingView, básicamente está limpio el gráfico y vamos a irnos a futuros de Bitcoin. Aquí ya lo tengo, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para llegar a estos niveles de Fibonacci? Pues muy sencillo, los voy a borrar. Te vas a esta parte de aquí, no necesitas ningún indicador. Le das aquí en la pestañita y le pones en retroceso Fibonacci. Yo lo tengo aquí en favoritos, pero pues aquí lo buscas y seguramente lo encuentras. Dice retroceso Fibonacci y lo pones. Cuando tú lo pones, te va a dar unos números así. Tú dices, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo lo pongo? Bueno, pues muy sencillo. Agarras un alto más alto o un bajo más bajo, dependiendo de cómo se esté dando la situación del mercado. En este caso, vemos que está haciendo un alto y luego un bajo más bajo, un lower low. Entonces, lo pongo de aquí acá hasta el bajo más bajo. Y para que me quede exacto, te vas a en esta parte de acá, donde está el imancito, y lo marcas. Es muy sencillo y de esta manera te va a marcar las barras con el imán y va a quedar precioso el Fibonacci. Pues ya que tenemos aquí, vamos a la estrategia de cómo se usa Fibonacci. Fibonacci te dicen que tienes que tener una tendencia o una onda de Elliott. En este caso vemos que el precio viene de hacer un alto a un bajo más bajo. Cuando el precio marque el 50%, es lo que yo siempre he visto, en este caso se empieza a dar la vuelta, como lo ves aquí. Aquí, de hecho, está 50% y puede seguir una tendencia alcista. ¡Pum! ¿Por qué? Porque su tendencia es directamente proporcional al alcista. En este caso, en la que tenemos, por ejemplo, el día de hoy en Bitcoin, si nos vamos, veremos que está haciendo una tendencia bajista pues, en la gráfica diaria. No nos vamos, bueno, en el horario, ¿ves? Y está haciendo un cambio de tendencia a tendencia bajista. O sea, estamos cada vez haciendo un bajo más bajo. Y aquí, si te das cuenta, en el gráfico de 50%, de hecho lo voy a poner más grande para que tengas zoom. Si te das cuenta, está cambiando, llega al 50% y ¡pum! Retrocede. Entonces, Fibonacci es una herramienta que sí, la verdad es muy buena, se usa bastante, es muy eficaz. De hecho, yo hice un indicador que ahorita te lo voy a mostrar. Y aquí está. Y este indicador ya te dice dónde tradear. De hecho, es tan bueno que ahorita tiene un porcentaje de 100% de rentabilidad en Bitcoin, pero no te recomiendo que lo estés usando así, que lo apalanques. ¿Por qué? Porque recuérdate que el trading es gestión de riesgo. Y en algunos criptos puede ser que sí, por ejemplo en Ethereum vamos a ver qué tal está, 100%, vaya, qué interesante. En Litecoin vamos a ver qué tal está, 100%. Vamos a ver en algunas acciones, por ejemplo la de Intel, 100%. Bueno, ahorita no encuentro una que esté fallando, pero ojo, sí falla, no te vayas a apalancar. Y es muy sencillo obtenerlo. Básicamente te voy a dejar aquí abajo un link, sigues unos pequeños pasos y es completamente gratis. O incluso si ya tienes mucha prisa, pues también te puedo dar el código completamente, pero ahí ya se va a requerir un poco más. Y si no, pues sigues uno o dos pasos y directamente me mandas tu usuario de TradingView y te lo mando. Esto lo hago porque antes dejaba el código, pero se los roban. Además hay mucho hate que roba mi código y lo vuelve a republicar, lo vende. Entonces, solamente si este video llega a 200 likes, 300 likes. Yo haré el código y lo programaremos aquí todos y realmente así apoyarás al canal y ninguna otra persona lo va a ir a revender. Básicamente es un indicador el cual ya te dice los niveles FIBO. Mira, por ejemplo, aquí regresa, retorna, nivel 50, yo lo puse color blanco y pum, retrocede Fibonacci. Ahorita seguramente va a caer un poquito y va a continuar una tendencia alcista porque este indicador yo lo continuo con EMAs, con la EMA de 55 y la EMA de 10. Y pues así nos podemos ir a ver muchas veces que ha pasado lo mismo con Fibonacci. Por ejemplo, aquí viene, está abajo, sube, 50% y ¡pum! El precio retrocede.
Aquí otra vez vemos el precio está abajo, sube, 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 pum, 50% y pum, el precio retrocede exactamente en la línea 50 Fibo. Y también puede pasar, por ejemplo, cuando viene de una tendencia alcista. Aquí vemos que el precio es alcista, que está empezando una tendencia alcista en la EMA de 55. Y aquí el precio llega, retrocede al 50% y rápidamente, o sea, como por arte de magia, empiezan ahí las compras y ¡pum! Vuelve otra vez a la tendencia alcista. Aquí también está en tendencia alcista, llega al 50%, ¡pum! Y empieza el subidón de precio. Es muy bueno, como lo ves en la estrategia, prácticamente tiene una rentabilidad muy buena, pero si nos vamos a cuántas veces ha pasado este año en la lista de operaciones, vamos a hacer un análisis profundo. Ha pasado como 3 o 4 veces. Mira, ha pasado 3 veces nada más. 3 veces 100%. Ha tenido un rendimiento completo. O sea, tú aquí le marca cero, pero lo puedo editar en que, por ejemplo, en propiedades que yo voy a empezar a tradear con $100, bueno, $1000, $1000, contratos, no, USTD, $1000 y número de órdenes, cero. Listo, vamos a volver a crear el informe y 100% y ha obtenido una rentabilidad de 2.38. Ay, tú dirás, ¿cómo puede ser posible? Bueno, si estás tradeando con 200, literalmente ya estás obteniendo $23. ¿Por qué $1000? 200 por X5, pues prácticamente ya hiciste bastante dinero en una cantidad de pequeña muy fácil. Y esto lo puedes multiplicar, o sea, $1000 podrían ser 1000 por 10, podrían ser $230. Pero honestamente eso ya depende también mucho gestión de riesgo. Te lo repito, no te lo recomiendo que lo uses para estar agarrando y diciendo es que no falla 100x, porque sí puede fallar. Ahorita no encontré una, pero posiblemente pueda llegar a fallarte. Ah, mira, aquí hay una. Aún así está en ganancias y pues no te gustaría perder dinero. Así que sí es muy bueno, la estrategia es buena, funciona, pasa muy pocas veces en el tiempo, no es algo que pase todos los días, es una estrategia que realmente tarda y pues te los pone directamente aquí y ya. Y te vuelvo a repetir, muy sencillo, completamente gratis si no tienes dinero. Esto es para generar confianza, tener una comunidad y no darle todo a los hates, sobre todo eso. Y bueno, pues hay otros Fibonaccis, o sea, no solo este, que es el indicador que te pongo. Hay, por ejemplo, este Fibonacci que es de Luxalgo. Para mí también es excelente, voy a borrarlo, pero yo siento que no te marca bien muchas veces Fibo. O sea, aparentemente te dice que sí, que la primera, que la segunda y la tercera no se cumple. Aquí te lo pone 2, 3 y no se cumple. Dice 1, 2, 3, se tiene que dar la vuelta aquí, puede que sí se cumpla y te marca un bull run. O sea, la verdad es que no entiendo bien cómo lo usa. Yo incluso he visto que, por ejemplo, en comparación del indicador que hice, muchas veces no marca bien los soportes, como vemos aquí. Empieza bien el soporte y empieza a cambiar y se va hasta acá. Y yo lo que estoy haciendo es que si te das cuenta, cada una de las veces que marca, yo te estoy marcando cada fibo en la línea morada, donde empieza y el nivel 50 también se va actualizando, haciendo que sea una línea que se esté actualizando constantemente. Está muy padre, está muy bueno, todavía no encuentro la manera bien de verlo, pero pues hay otros también que parecen muy interesantes por si no te gusta tradear con él o con mi indicador o con este que es completamente gratuito, aquí te lo estaré poniendo el nombre. Y este también es de Luxalgo y es un Fibonacci como más hipster, ¿sabes? Pero funciona muy bien porque pues básicamente es esta línea. Mira qué bonito, qué preciosidad. Si nos vamos a Fibonacci, ¿cómo se usa este indicador? Pues te va a dar dos líneas. Lo pones en la última y lo pones en este caso en la que te dé el alto más alto. ¿A dónde está? Aquí está hasta acá. Lo pones en la línea y te da en la que te da el alto más alto hasta acá. No sé por qué lo hago desde acá, pero ahorita te lo corrijo. En alto más alto, higher height, aquí.
y te da exactamente aquí, como lo puedes ver, el 50%. Te empieza a cambiar, te empieza a dar Fibonacci, pero lo tienes que estar actualizando. O sea, tienes que estar, si en cada temporalidad, ya sea 1 hora, 2 horas, tienes que actualizar el gráfico y tienes que ir cambiando el indicador porque como ya viste, se te pone medio raro o luego se te esconde el Fibonacci. Es una herramienta curiosa, la verdad es que está muy bonita. No solamente hace, yo creo que en la que mejor funciona es en 15 minutos de lo que salgo. Y si tú aquí le das en configuración, le puedes poner espiral, le puedes poner círculos. Y aquí está. Y este sería el bajo, no, aquí. Bueno, se te marca algo raro. Se te podría marcar aquí. Aquí ya sería como el siguiente nivel y como ves te empieza a dar ya Fibonacci de una manera más certera, más bonita. La verdad, tampoco le entiendo muy bien cómo usar este indicador. Estos ya son indicadores raros que él inventa y además se me hacen tediosos porque tú no abres el gráfico y dices, ah, deja, pongo Fibonacci y actualizo. Justamente para eso estoy haciendo este indicador para, pues bueno, toda la gente que ha mostrado admiración, que ha seguido mi canal y me ha apoyado bastante. Y te digo, es completamente gratis. O sea, son pequeños pasos. Y si quieres el código, bueno, ahí sí ya las cosas, pero me pagas tu usuario de TradingView y yo te agrego. Pero en este caso, pues tú no vas a agarrar y tú vas a decir, ah, quiero saber Fibonacci y te vas a poner cada vez que abres el gráfico a ver cuál es el alto más alto o a ver cuál es el bajo más bajo. No te vas a poner a ello. ¿Por qué? Porque, pues vaya, requiere tiempo. O sea, requiere mucho tiempo estar haciendo esto y también requiere mucho tiempo estar analizando el mercado. Muchas veces estás con prisa, muchas veces estás intentando hacerlo lo más rápido posible y pum. O sea, parece esto es este indicador. La estrategia está aquí. Ya te dice dónde comprar, dónde vender, dónde todo. O sea, no tienes que hacer nada. Simplemente esperar a que suene tu alerta. De hecho, en un video anterior hice sobre las alertas de TradingView. Lo a ver, está acá por acá. Y pues eso sería todo. Espero que te sirva, que te sea de gran utilidad. Y cualquier cosa, ya te dije que el link está abajo. Y nos vemos. Dale like si te sirvió. Y hasta luego.